Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá de forma puntual. Las actividades de discusiones de caso clínico deben de ser situaciones que nos permitan mejorar o profundizar nuestro conocimiento de algún tema en particular o de varios temas al mismo tiempo. La importancia de poder discutir casos clínicos con ustedes, pues no solo es que ganen puntos, pues, porque al final de cuentas esa es una situación importante para ustedes, yo lo entiendo, ustedes quieren agendarse de sus puntos para promover, y eso es totalmente lógico y también es entendible, comprensible que quieran ganar puntos, pero más que los puntos, lo que queremos es ampliar nuestros horizontes. De esa forma, bajo esa filosofía, vamos a establecer las actividades de casos clínicos de aquí en adelante. Generalmente vamos a presentar los días miércoles, salvo los días que por situaciones de turno, como la próxima semana, que las compañeras que presentan están de turno, entonces vamos a trasladar la presentación para el viernes para poderlo hacer de forma sincrónica. Lo interesante de esto es que además de que la persona que está presentando aprenda de la situación que está discutiendo, podamos discutir otros puntos que también pueden surgir del mismo caso y que tal vez no es el punto principal, pero que enriquece nuestro conocimiento y que también los demás personas, todas las demás personas que estamos presentes en la sesión, podamos ganar más en conocimiento, o sea, es decir, aprender más. Decíamos ya en sesiones previas que mientras más enseñamos, también más aprendemos y esa es la intención principal de este tipo de actividad. Así que, habiendo dicho esto, la dinámica de trabajo va a ser la siguiente. La presentadora, en este caso la doctora Teyo Car, va a presentar su caso clínico. Todos están en la oportunidad de poder levantar su mano si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Entonces lo pueden hacer, yo les doy la palabra y si no, pues también yo voy a ir interrumpiendo periódicamente a la doctora si quiero hacer algún comentario o quiero hacer alguna acotación o si tengo alguna pregunta en relación a lo que la doctora vaya presentando. Así que también les quiero pedir a todas que se anoten, en las que están presentes ahorita aquí, se anoten en el chat, siempre anótense ahí, porque como yo grabo las sesiones, de todos modos ahí queda evidencia de que están presentes. Así que todas las que están ahorita aquí, por favor anótense aquí en el chat y ahí van a salir ya sus nombres, luego ya los dejamos grabados en el video como constancia de asistencia. Habiendo dicho esto, pues bienvenida doctora Teyocar, por favor proceda con la presentación de su caso clínico. Adelante. Ok, gracias, doctor. Bueno, voy a comenzar con la presentación del caso clínico. Es un paciente masculino, su nombre es Saúl Sandoval Ramírez, de 55 años de edad. Su estado civil es casado, su religión es evangélica, es procedente y residente de Valencia, Guatemala. Su ocupación es herrero y su escolaridad lleva sexto primaria. El motivo de consulta es disnea a 15 días de evolución. A la historia de la enfermedad actual, el paciente refiere que hace 15 días inicia con disnea MRC2 asociada a tos no productiva y dolor pleurítico. También refiere haber presentado fiebre 3 días previos a la sintomatología, por lo que consulta con médico particular, quien inicia tratamiento para neumonía adquirida en la comunidad con claritromicina. También hace una toma de rayos X donde evidencia derrame pleural izquierdo, por lo que inicia tratamiento con diuréticos, pero no evidencia mejora, por lo que decide consultar a la emergencia del Hospital Roosevelt. Espérenme aquí doctora, espérenme, regrese por favor. El tema de neumonía lo acabamos de ver, lo tenemos muy fresco. Primero quisiera que nos amplíe qué quiere decir eso de la disnea MMRC2. Sí, doctor. La disnea MMRC2 es cuando la persona no puede mantener el paso de otras personas de su misma edad en llano o tiene que detenerse para respirar al andar con ellas. Es una escala de valoración modificada. Perfecto. O sea, eso nos habla de la capacidad funcional que tiene el paciente en este momento cuando se presenta la consulta. ¿Correcto? Sí. A usted qué le parece la impresión clínica del colega, del médico particular que le dijo a la paciente, al paciente que tenía una neumonía adquirida en la comunidad y que le inició tratamiento?
con este tipo de sintomatología. O sea, fíjese, tiene disnea, tiene tos no productiva, tiene dolor pleurítico. Ya nos comentó usted que también tiene un derrame pleural. O sea, Ujú. ese cuadro clínico a usted la orienta a pensar en neumonía o Bueno, piensa en otras cosas. ¿Qué piensa usted? eh, en realidad, el doctor diagnosticó una neumonía adquirida en la comunidad previo a realizar la toma de rayos X. Entonces, por la sintomatología que presentaba, Espéreme. ¿Es necesario o indispensable tener una radiografía de tórax para pensar o considerar que un paciente tiene un derrame pleural o lo puedo saber desde el punto de vista clínico al examen físico? bueno, al examen físico sí se puede saber Sí, correcto. por O la sea, yo podría saber percusión y eso. todo. Ujú, correcto. Ajá, Entonces, digamos que pero sí. sí, Digamos que usted ya pero tiene eso. Ya sabe que tiene disnea, ya sabe que tiene tos no productiva, que tiene dolor pleurítico y que tiene derrame pleural. De hecho, el dolor pleurítico es porque tiene derrame, o sea, el derrame ahí tiene que ver con ujú, ese dolor. ¿A usted qué le parece la impresión clínica de neumonía? Que conste que no digo que no la tenga, pues, pero de lo que platicamos en la sesión de ayer de neumonía, ¿cuándo fue que hablamos ayer, antier? De hace dos neumonía, días. ¿qué piensa? O sea, ¿sí es concordante con lo que platicamos o hay que pensar otras cosas? ¿Qué piensa usted? Pues la sintomatología es muy parecida a la de la neumonía, entonces, ¿Qué le falta para que sea una neumonía? bueno, tiene Le faltan fiebre, un dos, tos. pero aquí no dice que tiene fiebre. Bueno, es que, bueno, sí tenía fiebre 3 días antes Ah, de bueno, llegar a pero eso la... no lo he hecho, sí. Sí, sí, te lo Sí lo dije. dijo, ah, perdón, no lo escuché. Sí. ¿Y qué otra cosa le falta? ¿Cómo es la Um, tos de un paciente con neumonía bacteriana? una tos es Es productiva. productiva, exactamente. Y aquí es Ujú. tos no productiva. Entonces yo no, como le digo, no digo que no tenga neumonía, pero entonces yo debo de pensar que mi paciente si tiene neumonía va a ser una presentación atípica, o sea, no va a ser una neumonía clásica, típica, característica. Y probablemente deba yo considerar también gérmenes que no son los más frecuentes. ¿Verdad? Porque ya dijimos ayer que el germen más frecuente en cualquier cuadro neumónico es ¿cuál? El Streptococcus pneumonia. Correcto. Aunque también ese puede presentarse de manera atípica o irregular, pero bueno, esa sería una excepción. Ok, entonces le empezó tratamiento y usted nos iba a presentar a continuación los antecedentes. Adelante, doctora. Sí, los antecedentes. Bueno, en familiares quirúrgicos, traumáticos y alérgicos el paciente no refiere y el único antecedente médico sería la neumonía adquirida en la comunidad que fue diagnosticada por el médico particular. Eh, También en inmunizaciones niega haber recibido vacuna contra COVID-19 y solamente eso sería relevante en los Entonces, mire, antecedentes. aquí esto es muy relevante. De hecho, ¿se recuerda el comentario que hizo el doctor José Pablo Velázquez al final de la presentación de la clase de neumonía? ¿O no se recuerda? No, no, doctor. Vale, se lo voy a recordar yo. Cuando él participó en esa sesión, nos comentaba que en la actualidad y probablemente por lo menos en los próximos 6 a 12 meses, cualquier paciente que se presente con un cuadro que sugiera neumonía, debemos considerar que tenga COVID como causa de la neumonía. Y este Ujú. paciente que está presentando usted, además de eso, niega haber recibido vacuna contra COVID-19. La importancia de la vacunación en este caso radica en el que si está vacunado un paciente, y sobre todo si está reforzado, la probabilidad de que se complique, es decir, que haga neumonía, que haga derrame, que haga falla respiratoria, que haga todo lo que pueda complicarse, el paciente es muchísimo menor. Un paciente no vacunado tiene casi 50 veces más riesgo de complicarse y morirse que un paciente que sí está vacunado. Incluso en la actualidad, ahorita esta semana, en estos días, se está discutiendo la conveniencia de poner ya un segundo refuerzo. La FDA está discutiendo esa situación y probablemente lo aprueben en las próximas semanas. Entonces ya nosotros que recibimos ya un refuerzo de vacuna, vamos a esperar un tiempo y nos vamos a tener que volver a reforzar para evitar tener este tipo de complicaciones y así vamos a tener que acostumbrarnos a vivir
con esta condición. Entonces, Ujú. bueno, la doctora Aguirre Ampi quiere hacer un comentario. Adelante, doctora Aguirre. No, una pregunta, doctor. Con esa estadística que nos acaba de dar usted, ¿tiene que ver el tipo de vacuna? No necesariamente, o sea, esto es el riesgo se incrementa con la ausencia de la vacuna. O sea, si yo me vacuno, reduzco los riesgos, independientemente si es Johnson, si es Sputnik. A la Sputnik le han hecho mucha negación, pues la gente no quiere porque es que no puedo poder ir viajar a Estados Unidos y todo, como que viviéramos viajando a cada rato a Estados Unidos, pues, pero realmente la vacuna Sputnik es una buena vacuna. O sea, si se ponen sus 2 dosis, es una vacuna que ofrece una protección bastante buena. Lo mismo pasa con Pfizer, con AstraZeneca. El chiste es vacunarse. O sea, tenemos que ponerlo la vacuna que tengamos disponible, la que podamos. Y con la vacunación, y sobre todo con el refuerzo, realmente estamos bajando los riesgos de complicarnos. O sea, no quiere decir que no nos podamos enfermar. O sea, podemos contagiarnos, pues, pero la gran diferencia que estamos viendo, y eso se los puedo asegurar yo porque yo he visto estos pacientes. El año pasado tuve que enviar un montón de pacientes míos al hospital a ingresarse porque se complicaron. Pero ¿qué pasó ahí? Entre junio y julio del año pasado, un montón de pacientes todavía no se habían podido vacunar. Es más, los pocos pacientes que yo tenía en la clínica ya vacunados, era porque se habían ido a Estados Unidos a vacunar. Y regresaron, o se fueron a México, incluso algunos viajaron a Tapachula a vacunarse en México. Pero la gran mayoría no estaban vacunados. Ahora ya la gran mayoría tienen al menos sus 2 dosis y tienen ya el refuerzo o les falta ponerse el refuerzo, pero esa es una gran diferencia. Este año, entre diciembre y febrero, entre la fecha actual, no he tenido que mandar a nadie al hospital a ingresarse porque sea complicado. Y bueno, generalmente yo veo pacientes que son de riesgo, pues, porque son pacientes de más de 60, con diabetes mellitus, hipertensos, con problemas cardíacos. O sea, es el perfil para complicarse. Los pacientes que he visto ahorita, más recientemente, que se han complicado y que han tenido problemas graves y que han estado en intensivo, son pacientes que no se han vacunado. Bueno, la última que tuve fue una paciente embarazada que tuvo problemas serios durante la última etapa de su embarazo porque se contagió, hubo que pues, atenderle un parto prematuro, hizo una embolia pulmonar masiva, se complicó un montón, pasó 15 días ventilada y salió adelante. Gracias a Dios salió adelante y egresó y está en su casa, pues. Pero esto se pudo haber evitado si la paciente se hubiera vacunado. Entonces es importante promover la vacunación y que nosotros también pues nos vacunemos, ¿correcto? Pero es para cualquier vacuna, doctora Aguirre. Bien, entonces le hacía este comentario porque me recordé justamente que el doctor Velázquez hizo ese comentario en la clase y tiene razón. O sea, cualquier paciente que consulte con estos síntomas a la emergencia debería uno considerar que tenga, que pueda tener COVID. Así que vamos a seguir adelante, doctora, con la presentación. Continuemos. Muy bien. Bueno, al examen físico, permítame. El examen físico, el paciente está orientado en tiempo, espacio y persona. Interactúa con el medio ambiente, domocéfalo, sus pupilas están reactivas a la luz, tiene una mucosa oral húmeda y no hay lesiones. El cuello es móvil, no presenta adenopatías, pleura yugular, masas. En el tórax presenta movimientos respiratorios disminuidos, palpación con movimientos respiratorios disminuidos y transmisión de vibración vocal, disminuidos en hemitórax izquierdo. A la percusión se aprecia mate en hemitórax izquierdo. A la auscultación con transmisión de vibración vocal disminuida y ruidos respiratorios disminuidos en hemitórax izquierdo. Sin estertores, ¿sí? Si no, adelante. Ahorita, bueno, le iba a preguntar, si a usted le presentan ese examen físico del tórax, así como lo está describiendo usted, ¿usted pensaría que tiene derrame o no? Pues yo sí, por Sí, ¿verdad? Sí, el... pues exacto. Sí. Por eso no es indispensable una placa para decir, ay, miren, tiene derrame. Seguramente el doctor, el médico particular, le pidió la placa porque vio esto en el examen físico. Quiero pensar que fue así. Y por eso, pues ya confirmó en la placa que tenía derrame. Recuérdense de ese orden, porque es bien importante. La historia y el examen físico tienen que ir en ese orden para tener nuestra sospecha clínica. Y lo que hacemos con las ayudas diagnósticas es solo confirmar o descartar qué es lo que estamos pensando.
Entonces aquí todos los datos que me está prestando aquí de tórax gritan que tiene un derrame pleural el paciente. Adelante, doctora, siga. Ok. Corazón sincrónico, con el pulso, no hay soplos, el abdomen es blando, depresible y no hay masas ni datos de irritación peritoneal. Tampoco presenta citis, las extremidades están sin edema, con pulsos distales palpables y sin datos clínicos de trombosis. Y el examen neurológico es conservado sin focalización. Los signos que presentaba el paciente cuando acudió a la emergencia era una presión arterial de 110/80 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 121 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 26, una saturación de oxígeno del 90% y una temperatura de 36.8 grados. Entonces, el listado de problemas, el número 1 fue el derrame pleural. El número 2, la neumonía adquirida en la comunidad. Y el número 3, la diabetes mellitus tipo 2 que presentaba el paciente. Y, permítame. Análisis y discusión. El diagnóstico más probable es derrame pleural y la argumentación que lo apoya es por la exacerbación de la disnea, la tos seca sin expectoración, la astenia, las sudoraciones nocturnas, matidez en hemitórax izquierdo y la taquipnea que presentaba. Y la propuesta de manejo. Se solicitaron unas radiografías de tórax y pues es evidente el derrame pleural izquierdo, que incluso empieza a desplazar la vía aérea hacia el lado contralateral. Bueno, ¿se recuerda? Usted ya tuvieron la clase de interpretación de rayos X con el doctor Velázquez, ¿correcto? Sí. Va. Cuando él les dio esa clase, él les explicó que existe una serie de parámetros que uno tiene que describir cuando ve una placa de tórax. ¿Podría usted describirlo de esa forma, por favor? Sí. Ok, primero se verifica que la placa corresponda al paciente, y en este caso sí, Saúl Sandoval Ramírez. Se tomó en una proyección postero anterior. Tiene buena penetración. Fue tomada con inspiración. Y pues nada, ya se puede evidenciar el derrame pleural. Mire, Y pues la después de esa movilización descripción general que usted hizo, que estuvo bien, lo que tiene que hacer uno es escoger si empieza a describir los hallazgos desde el centro de la placa hacia afuera o desde afuera hacia adentro, o sea, desde la periferia hacia el área central. Usted es libre de escoger el orden que quiera. Generalmente escogemos desde la periferia hacia el centro. Y aparte de lo que usted comentó, hay que decir que esta placa está bastante bien centrada, o sea, realmente no está muy rotada. Y vemos algunas situaciones importantes acá. Por ejemplo, el grosor de la panículo adiposo del paciente pareciera estar aumentado, o sea, o está con anasarca o es un paciente obeso. Entonces, pues tiene sobrepeso. exactamente, entonces el panículo adiposo está engrosado. No se ven en la parrilla costal periférica o en las clavículas, tampoco se ven áreas que sugieran fracturas, no se ve tampoco presencia de aire o algo que sugiera neumotórax en el hemitórax derecho, pero llama poderosamente la atención lo que usted nos mencionaba hace un rato, toda la gran área de imagen radio opaca que cubre la totalidad del hemitórax izquierdo y que a su vez produce un desplazamiento no solo de la vía aérea, o sea, de la tráquea y los bronquios principales, sino también de todo lo que es la silueta cardíaca hacia el lado contralateral. En este caso, lo que podemos considerar efectivamente es que el paciente presenta un derrame pulmonar izquierdo, un derrame pleural izquierdo masivo. O sea, ahí yo no veo, no alcanzo a ver ni siquiera un pedacito de parénquima. Y los pacientes que tienen este tipo de cuadro clínico
Por lo general no empezaron, cuando dicen que empezaron a sentirse mal, o sea, tienen un historial un poco más largo de problemas, pero lo que sucede es que se van acostumbrando. O sea, cuando hablemos de anemia, muy probablemente vamos a recordar algún caso que hemos visto con hemoglobinas, por ejemplo, en 1.8 o 2.0 gramos por decilitro, y uno sabe que esas hemoglobinas son incompatibles con la vida, pues, pero uno en el hospital mira ese tipo de casos. En el caso actual que nos ocupa, ese derrame pleural tan extenso debió haber tenido una evolución más lenta, progresiva y más crónica, para que permitiera todos esos mecanismos de adaptación que estamos viendo que ha desarrollado el paciente. En la placa lateral llama la atención que todos esos, o sea, sí se alcanza a ver los ángulos costodiafragmáticos del paciente, sí se miran un poquito borrados, pero pues lo que corresponde al pulmón derecho pareciera verse bastante respetado, y lo que se alcanza a ver está del lado izquierdo. Por eso es que no vemos todo ese borramiento, digamos, de lo que deberíamos de ver, pues porque la placa la tomaron del lado derecho del paciente. Sin embargo, tampoco alcanzamos a ver ningún hallazgo adicional que sugiera que tenga una masa o alguna otra situación, que por cierto, ¿qué pasaría si el paciente tuviera una masa que explicara esto? O sea, esperaríamos que el mediastino estuviera desplazado hacia el otro lado, hacia el lado contralateral, o por el contrario, las masas por lo general lo que hacen es retraer el mediastino hacia el lado donde está la masa. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Creo que las retraen. Exactamente, lo que producen es una especie de atelectasia, aunque tengan derrame pleural. Los pacientes que presentan tumores, masas, que producen este tipo de afección, esta extensión de afección pulmonar, por lo general lo que hacen es retraer el mediastino hacia el lado donde está involucrada la masa. Entonces aquí prácticamente lo que podemos pensar es que es un derrame pleural extenso. Muy bien, doctora, continuemos, por favor. Ok. Después de la toma de estos rayos X, unos días después se solicitó una toracocentesis para evaluar el líquido. Y aquí está. Se hizo un gram de líquido corporal y a los leucocitos polimorfonucleares se fueron escasos, se encontró una cantidad regular de fibrina y no se observaron microorganismos. También se realizó una prueba de Zell-Nielsen en la cual no se observaron bacilos alcoholácidos resistentes y tampoco se encontraron leucocitos ni eritrocitos. Solo, Bueno, y perdón, para... perdón, mire, pues, usted, regrese una, por favor. Usted está abordando el caso del paciente como un paciente con derrame pleural, que de hecho lo tiene, y que tiene una neumonía adquirida en la comunidad, y que probablemente el derrame es un derrame paraneumónico, es más o menos lo que estoy entendiendo de su presentación. Pero a este análisis de líquido pleural, ¿qué le hace falta? ¿O está completa la información aquí con esto? um, Bueno, también se hizo, ¿qué más se le hizo? Se le hizo un cultivo, pero es que están pendientes todavía. No tengo los... Digamos que los cultivos están negativos. ¿Qué otra cosa le falta? Para poder hacer un mejor análisis del derrame, o sea, de ese líquido que le extrajeron aquí con la toracocentesis. em, Hay algo que le hace falta ahí del análisis. la química o no. Eso, exactamente. Miren, pues, cuando ustedes saquen un líquido de donde sea, si es líquido cefalorraquídeo, si es líquido pleural, si es líquido peritoneal, si es líquido articular, de donde saquen ustedes líquido del cuerpo, tienen que mandarlo a analizar en el citológico, le hacen un microbiológico, le hacen un cultivo, le hacen un examen químico. No sé si esa información la tenga ahí, doctora. ¿Perdón? Le preguntaba si tiene esa información en su poder. Eh, Permítame, ahorita estoy viendo. No solo tengo la química, pero esa fue química sanguínea. La química sanguínea es importante también porque lo que vamos a hacer
cuando obtenemos esos análisis químico del líquido pleural es establecer los criterios de Light. ¿Sí los ha escuchado mencionar, doctora? He escuchado, sí los he escuchado, pero No no. lo recuerda. Va, Ajá. los criterios de Light nos sirven para establecer si un líquido pleural, de derrame pleural, es un trasudado o es un exudado. Y lo que analizamos ahí es la relación que hay entre la deshidrogenasa láctica pleural versus la del suero. Si la relación está menor de 0.6 es un trasudado, si está mayor de 0.6 es un exudado. También analizamos la relación entre las proteínas del líquido pleural y las proteínas del suero. Por eso la química del sanguínea o la química sérica es importante también. Si esa relación entre las proteínas de la derrame pleural versus las del suero está menor de 0.5, entonces tenemos un trasudado, y si está mayor de 0.5 es un exudado. Y también analizamos el nivel que tiene de deshidrogenasa láctica en el líquido pleural, el cual, si está por arriba de 2/3 partes del límite superior del valor normal sérico para la misma lactato de deshidrogenasa, también eso sugiere que es un exudado. ¿Por qué es importante establecer si un líquido pleural es un trasudado o es un exudado? Si un paciente tiene un trasudado, las causas de ese derrame pleural son ciertas causas, y si es un exudado son otras causas. Por lo general, si es un exudado, estamos hablando de un proceso inflamatorio crónico, estamos hablando de un proceso neoplásico, estamos hablando de un proceso inflamatorio agudo, pero si es un trasudado, estamos hablando de otro tipo de procesos que hacen que el paciente pueda tener derrame pleural. Por ejemplo, problemas de hipotiroidismo, problemas de insuficiencia cardíaca congestiva, problemas de cirrosis hepática, cualquier otra situación que pueda establecer o alterar la dinámica de líquidos transmembrana a nivel pleural. Entonces, aquí sí nos faltó esto. Con el análisis que tenemos acá del citológico, pues es muy inespecífico, pero la verdad es que no orienta a que el paciente tenga algo de tipo inflamatorio, sino más bien a que la causa del derrame pueda ser de estas que mencionábamos, un problema cardíaco, un problema de cirrosis hepática, incluso pacientes que tienen hipoalbuminemia crónica muy severa, que están muy desnutridos, pueden tener derrame pleural. Lo raro es que sea derrame pleural tan extenso y unilateral. Hay otra cuestión que no ha mencionado, pero que de alguna forma uno se pregunta cuando el paciente pues ya le cuentan a uno que fue sometido a una toracocentesis, sobre todo con la extensión del derrame que tiene. ¿Usted hubiera querido aprovechar ese momento para hacer algún estudio adicional, doctora? ¿O con lo que le dio el neumología está conforme? Em, pues no, la verdad no sé qué otro estudio le podría haber realizado. Miren, pues este es consejo. Obviamente esto está en los libros, pues, pero no está así tan claro. Si ustedes tienen un paciente con estas características, con un derrame tan extenso, cuando le saquen líquido, pues no solo le saquen para mandarlo a los estudios que ya dijimos, que hay que hacerle citológico, microbiológico, cultivos, químico, sino aprovechen a tomarle una muestra de biopsia pleural para que también eso lo puedan mandar con el Ah, patólogo. bueno, en realidad sí se le tomó una biopsia, pero no está el resultado Ah, todavía. ya veo, ya veo. Sí, Entonces, sí. aprovechen ese acto quirúrgico, ese momento de procedimiento para hacer una biopsia, lo cual no aplica siempre, porque por ejemplo, si el paciente tiene un derrame muy pequeño y que están teniendo que hacer la punción guiado por ultrasonido porque tiene muy poco líquido, pero necesitan el líquido para hacer el análisis de las probabilidades diagnósticas, en ese contexto probablemente no sea muy prudente hacer una biopsia de una vez, porque la posibilidad de complicaciones por la biopsia es mayor. Pero con esta extensión de derrame es muchísimo más, entre comillas, más sencillo hacer la biopsia porque las complicaciones se reducen realmente, aunque parezca que no, porque la cantidad de derrame que tiene de alguna forma limita un poquito la posibilidad de que tenga un neumotórax por la misma punción o por la misma biopsia pleural. Es importante hacer la biopsia para mandar la patología y también para hacer cultivos de la biopsia pleural. Muy bien, entonces continuemos, doctora, con su caso. Ok. Bueno, ya para ir concluyendo, pues en las conclusiones,
Tengo que los derrames pleurales son acumulaciones de líquido dentro del espacio pleural y tienen múltiples causas y en general se clasifican como trasudados o exudados. La detección es por examen físico y radiografía de tórax para determinar la causa y a menudo se requiere la toracocentesis y el análisis del líquido pleural. Como ya había mencionado usted, doctor, los derrames transudativos, sus causas más que todo son la insuficiencia cardíaca, seguida por la cirrosis con ascitis, hipoalbuminemia o un síndrome nefrótico. Y en los derrames exudativos, las causas son varias y entre las más comunes se presentan la neumonía, el cáncer, una embolia pulmonar o una infección viral. Como el médico particular había diagnosticado al inicio una neumonía adquirida en la comunidad y como fue un tema reciente, también tengo que los agentes etiológicos más frecuentes son el Streptococcus pneumonia, la Haemophilus influenza y el Mycoplasma pneumonia. Y por último, tanto el derrame pleural como la neumonía adquirida en la comunidad comparten signos y síntomas algo similares, por lo que es necesario un buen examen físico al inicio y estudios de imágenes para, para el diagnóstico. Y esta es la bibliografía. Muy bien. Gracias. ¿Y la revisión final? Falta La revisión final. una diapositiva de revisión final. Pero Um, solo era una diapositiva. no, ya no tengo otra diapositiva. Era la última, entonces no la puse. Ok. No. Miren, pues, importante. Bueno, ¿sabe qué? No importa. No importa que no haya puesto la última diapositiva, que es una brevísima revisión final del tema. Usted decidió abordar el caso como un paciente con derrame pleural y estuvo bien, o sea, porque pues la clínica lo gritaba, la placa lo decía, lo confirmaba y está muy bien. Si usted tuviera que dejarles a todos sus compañeras y a mi persona un mensaje en relación a que se nos quede aquí grabado en la mente en relación al tema de derrame pleural, ¿cuál sería ese mensaje? O sea, ¿qué es lo que quiere usted que nosotros nos aprendamos y que lo dejemos fijado aquí en piedra en nuestro cerebro? Um, bueno, sería que el derrame pleural presenta signos y síntomas que son pues muy evidentes al examen físico. Entonces, que como habíamos comentado, puede ser diagnosticado siempre que hagamos un buen examen físico cuando se presenta al paciente. O sea, parafraseando un poquito lo que dices, lo que está diciendo sería que una buena historia clínica, un buen examen físico es trascendental para establecer el diagnóstico de derrame pleural. ¿Ese sería el mensaje? Sí. Ok, bueno, yo les voy a dar otro par de mensajes. Uno, si tienen un paciente que tiene derrame pleural, fíjense, esto se los van a preguntar en los pases de visita o en algún momento alguien se los va a decir o preguntar. Si ustedes tienen un paciente con derrame pleural unilateral en Guatemala, ese paciente tiene tuberculosis hasta que ustedes demuestren lo contrario. Ese sería mi primer mensaje. Si quieren, anótenlo ahí en algún lugar o pónganlo en celular o algo. Derrame pleural unilateral en Guatemala, sobre todo en adultos, es tuberculosis hasta demostrar lo contrario. Aquí me hubiera gustado ver, por ejemplo, la prueba de VIH que le hicieron al paciente. No sé si le hicieron VIH o no. Me hubiera gustado ver, bueno, los criterios de la que ya platicamos. Me hubiera gustado tener ya disponible la biopsia pleural que le hicieron. De hecho voy a dejar aquí anotado en mi agenda que está pendiente el resultado para que tal vez la otra semana, doctora, usted nos haga favor de actualizarnos la información de esa biopsia pleural, darle seguimiento, porfa. Ok, Para que sí, nos también le voy a cuente. agregar la química del líquido pleural. Sí, porfa. Entonces ya la otra semana que tenga la biopsia nos cuenta cómo está. En un ratito que tengamos ahí con las otras presentadoras, nos dice cómo está esa biopsia y si de acuerdo a eso o esos nuevos datos podemos establecer ya un diagnóstico más preciso, más específico. Pero digamos, este mensaje que les decía de que cualquier paciente que tenga derrame pleural unilateral en Guatemala es tuberculosis, quiero por favor que lo tengan siempre ahí grabado en su mente. Y el segundo mensaje que les quiero dejar hoy aquí con el caso de la doctora
que estuvo muy bien, el caso es un caso interesante, es que si ustedes tienen la oportunidad de hacer una punción torácica para sacar el líquido pleural de un paciente, tienen que evaluar la conveniencia y la posibilidad de hacer también una biopsia pleural de una vez. O sea, tienen que aprovechar ese momento de procedimiento para no estar a cada rato dándole y dándole al paciente que, mire, ¿cómo no le hiciste una biopsia? Mañana se la hago, ¿no? Entonces, porque tampoco es gracia estar ahí puyándole al paciente su tórax. Y también que deben, con la extensión que tiene de derrame este paciente, doctora, ¿no consideraron en algún momento la conveniencia de colocarle un tubo costal, o sea, un tubo intercostal, hay una sonda endopleural para drenar ese derrame? Sí, en realidad todavía tiene una. O sea, sí le dejaron ahí el tubo. Sí, sí está. ¿Y qué está drenando? ¿Cómo es el material que está sacando? Eh, pues es rojo. O sea, es Ayer lo vi, casi es rojo. como hemático. Ajá. Va. Esto lo pueden buscar pues en los libros o en una referencia de internet, pero el color, aunque tampoco solo viendo el líquido uno va a decir, este tiene tal cosa, no, tampoco es así, ¿va? Pero el color de un derrame pleural también lo debe orientar a uno a la posible causa. Y por eso les decía que el paciente tiene que tener algo más crónico. Cuando los derrames pleurales son hemáticos, entonces uno debe pensar en dos posibilidades. Una es que tenga una enfermedad reumatológica que esté afectando la pleura. Puede ser lupus, puede ser artritis reumatoide, o sea, que de hecho, cuando hablemos de esos temas, vamos a ver que también puede haber derrame pleural en esos casos. Y la otra es que el paciente tenga un proceso neoplásico que esté afectando la pleura también, o sea, que tenga METs a la pleura. Entonces, si ven un líquido hemático en un derrame pleural, piensen en esas dos posibilidades. Y con lo que contó la doctora, yo estaría, digamos, orientado a pensar en esas dos opciones como causas, como etiologías del derrame pleural. Hay infinidad de algoritmos o guías de manejo de derrame pleural, las pueden buscar, pero creo que con lo que tenemos aquí y lo que platicó la doctora, estamos bastante bien. Quisiera preguntarles a todas si tienen algún comentario adicional o alguna pregunta de lo que hemos platicado. Ok, como no veo preguntas, vamos a ver también el chat, ¿no? Aquí solo están anotadas. Recuérdense de anotarse aquí, pues solo veo anotada a la doctora Aguirre, doctora Gatica, doctora Rodríguez y doctora Figueroa. Las que no se han anotado, anótense aquí en el chat, por favor. Como no veo preguntas, vamos a pasar ahora a la presentación de la doctora Aguirre Ampie, dándole las gracias a la doctora Tello Car. Y bueno, doctora Tello, si quiere mejorar algo de su presentación, me lo cuenta, me lo manda, ahí estamos a la orden, ¿no? Sí, está bien, doctor. Gracias. Deme un segundo, doctora Aguirre, oye, deme un segundito aquí para su presentación, que ya la tenía lista, pero se me Sí, fue doctor, por un gracias. lado ahí. Deme un segundo, deme un segundo. Muy bien, doctora, yo creo que ya ahorita se va a proyectar, solo me confirman si ya ven mi pantalla ahí con la presentación de la doctora. Sí, sí, se ve. Sí la vemos, pues adelante, doctora. Ay, mire, de lo mero, mero que me gusta a mí. Adelante. Bueno, buenas tardes, doctores. Este es un caso clínico sobre cetoacidosis diabética. Es un pacientito que inició en la emergencia de hombres y ya terminada en el área de shock. Entonces, datos generales, de verdad,
Juan Pérez por la privacidad del paciente de sexo masculino. Él es de 35 años de edad, soltero, católico, procedencia y residencia de la zona 2 de Ciudad de Guatemala. Su ocupación es ayudante de mecánica. Su escolaridad llegó hasta primer bachillerato. Bueno, su teléfono. Y él llega, pues lo lleva su hermana, ¿verdad? María Pérez, porque él, su estado de conciencia, pues no tenía buen estado de conciencia. Entonces, realmente su motivo de consulta es vómito, de lo que le preocupó a su hermana de un día de evolución. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, según la historia de la enfermedad, la hermana refiere que el paciente es conocido ya por diabetes mellitus 1, diagnosticado hace 3 años en una clínica privada. Usualmente su tratamiento es de 20 unidades al día y él no ha tenido un control formal de su enfermedad. Realmente ella refiere que él sale a beber bastante bebidas alcohólicas los fines de semana, ¿verdad? Entonces, en esta oportunidad, al regresar a la casa, llega con un malestar generalizado, estuporoso, con vómito, y entonces cuando la hermana decide llevarlo a la urgencia. Siguiente, por favor. Deme un segundo, aquí ahorita voy a avanzar. Fíjense que aquí yo solo quiero aprovechar para ir comentando algunas cosas importantes. Cuando hablemos de diabetes mellitus, en el día correspondiente a esa clase la voy a dar yo. Pero quiero de una vez que queden algunos conceptos claros. Primero, la diabetes tipo 1 es la segunda forma de diabetes más frecuente que hay en el mundo. Más o menos un 90% de los casos a nivel mundial son diabéticos tipo 2, un 5%, dependiendo de la población, pero un 5% en general son diabéticos tipo 1, y un 5% tienen otras formas de diabetes, que ahí van las endocrinopatías, las alteraciones con el calcio, los problemas congénitos, mutaciones puntuales de algún gen involucrado con la insulina. O sea, ahí van todas las otras formas de diabetes, incluso las medicamentosas. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención de este caso es que, fíjese, pues tiene 35 años de edad el paciente y hace 3 años le diagnosticaron diabetes mellitus tipo 1. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que consideraron que el paciente tenía un proceso que habitualmente se presenta entre los 5 y los 7 años de edad y que inició a los 32 años de edad. Eso ya me deja a mí como con duda, pues, o sea, con duda del diagnóstico de la diabetes, de la forma de diabetes que tiene el paciente. Yo no digo que no tenga diabetes, pues, porque de plano sí la tiene. Pero lo que me deja como con cuestionamiento es, ¿será que este paciente realmente tiene una diabetes tipo 1 o tiene una diabetes tipo 2 que debutó de cierta forma, que los hizo pensar que requiere insulina como tratamiento esencial para su condición? Y el otro dato importante aquí es que la hermana dice que el joven pues no se cuida, o sea, el paciente bebe bebidas alcohólicas con frecuencia, se pone pues saber en qué condiciones, no cuida su alimentación y únicamente usa 20 unidades de insulina, me imagino, porque no le puso ahí qué era, ¿verdad? Pero me imagino que era de insulina. No sabemos qué tipo de insulina es o de qué forma se la pone, ¿verdad? Pero usa 20 unidades diarias de insulina y con eso hasta ahorita está consultando por la complicación que después vamos a ver. Yo ya pondría en tela de juicio, primero, que tenga diabetes mellitus tipo 1. Yo diría que es un paciente con diabetes mellitus tipo 2 que inició de forma temprana. Importantísimo ahorita que avancemos el tema de los antecedentes heredofamiliares para ver esa posibilidad diagnóstica. O otro tipo de antecedentes pues, que vamos a discutir. Y lo otro es que el otro dato que va en contra de que tenga diabetes tipo 1 es que únicamente está utilizando una dosis de insulina, primero muy baja y segundo, no es el esquema necesario, esquema indispensable para un paciente con diabetes tipo 1. Estos pacientes o están en bomba de infusión continua de insulina o deben tener un esquema con múltiples dosis, por lo menos entre 4 o 5 dosis de insulina al día, no una vez al día. Adelante, doctora Aguirre, sigamos, por favor. Muchas gracias, doctor. Bueno, siguiente. A ver, entre los antecedentes relevantes familiares, pues refiere la hermana que padre con diabetes mellitus, madre hipertensa y con asma y que ella misma padece migrañas. Antecedentes médicos del paciente, pues su diabetes mellitus 1 diagnosticada hace 3 años, clínica privada y el tratamiento que ya comentamos.
Quirúrgicos, bueno, relevantes, apendicectomía a los 9 años, traumático fractura de clavícula izquierda a los 15, sin alergias conocidos, vicios y manías. Aquí sí la pariente hace mucho énfasis en su consumo de bebidas alcohólicas y fumador. En sus inmunizaciones, hepatitis no recuerda, neumococo no recuerda, influenza, pero sí tiene su COVID, ¿verdad? Tiene tétano y hasta su segunda dosis de COVID. Aquí se hace mucho énfasis en su alimentación, que no es balanceada, mucho predominio de carbohidrato y se alimenta 2 veces al día. Micción, me llamó mucho la atención esto de 2 veces al día, defecación cada día por medio y sueño 6 horas. Entre los antecedentes. Okay. Siguiente, por favor. Déjeme aquí, voy a preguntarle algo a usted ahora. Con todo lo que ya les comenté en relación al caso del paciente, ¿a usted qué le parece este antecedente familiar del papá con diabetes tipo 1 también? Fíjese, ahí hay un antecedente familiar directo con diabetes tipo 1 y bueno, otros antecedentes ahí adicionales. Hay un antecedente ahí que ahorita le voy a comentar, pero ¿qué opina usted de la situación de que el papá también tenga diabetes tipo 1? También lo pensé, como decía usted, que el mayor porcentaje de diabetes mellitus es de tipo 2. También pensé que esa era mal diagnosticada también, porque la información que la pariente es bien escueta. Bueno, podría ser, o sea, puede ser que lo hayan clasificado. ¿Y sabe qué pasa generalmente? Lo que sucede generalmente con estos casos de diabetes tipo 1 diagnosticados en etapa adulta es que les adjudican el adjetivo de tipo 1 porque los pacientes requieren insulina. Y entonces dicen, bueno, como este paciente necesita insulina, entonces es tipo 1. No, o sea, hay un gran error ahí diagnóstico en la situación, en la causa específica de la diabetes. Y como usted comenta, también es importante o es probable que al papá le hubieran dicho algo parecido. Este paciente de plano es un muy mal paciente. O sea, ingiere bebidas alcohólicas, se descuida, no cuida la alimentación. No sé cómo ha vivido a 35 años y no se ha muerto antes pues, de alguna otra cosa. No se cuida, no se quiere. Aquí tal vez solo el antecedente quirúrgico. Esto es interesante. Vamos a ver aquí, para no preguntarle solo a usted, le voy a preguntar a la doctora Marinivia del Rocío Figueroa. A ver, Marinivia del Rocío Figueroa, vamos a preguntarle a usted lo siguiente. ¿Existe alguna relación entre dolor abdominal que cause abdomen agudo no quirúrgico y cetoacidosis diabética, doctora Marinivia? Sí, doctor, porque puede causar gastroparesia diabética. Bueno, mire, sí, la diabetes mal controlada y crónica puede causar gastroparesia, de acuerdo. Ahora, la gastroparesia diabética no es una causa de abdomen agudo no quirúrgico, es más bien una causa de alteraciones de la absorción, alteraciones de la digestión, periodos intermitentes de diarrea y estreñimiento, distensión abdominal, pero no abdomen agudo no quirúrgico. Ahorita le doy la palabra a la doctora Sofía. Cuando ustedes vean o revisen ese tema, sobre todo cuando cursen por cirugía, van a estudiar el tema de abdomen agudo y se van a dar cuenta que hay causas no quirúrgicas de abdomen agudo. Y dentro de esas causas, tal vez una de las más frecuentes es la cetoacidosis diabética. Típicamente se presenta en niños que debutan con cetoacidosis diabética y que no sabían obviamente que son diabéticos, pero esos niños sí tienen diabetes mellitus tipo 1 por lo general. Y lo que sucede es que tienen dolor abdominal, tienen abdomen en tabla, tienen mucha resistencia a la palpación, porque la acidosis metabólica que tienen les causa una especie de irritación peritoneal y les duele mucho su abdomen. Incluso hay pacientes que han sido sometidos a apendicectomía y lo que tenían era diabetes mellitus. O sea, eso se lo digo porque yo los he visto pacientes que han operado y les han quitado el apéndice y después siguen con dolor hasta que de repente a alguien se le ocurre, mira muchacho, no, ¿por qué no le hacen una glucosa? ¿No? Pero como son niños nadie piensa en diabetes, ¿no? Entonces, que si cuando miran que la glucosa está hasta en 300 y tanto, entonces
Siempre consideren esta causa, por favor, dentro de las posibilidades diagnósticas cuando tengan un paciente con abdomen agudo. Mírenle una glucosa, o sea, miren cómo está su glucosa, por favor. De hecho, recuerdo un paciente joven, tenía como 22, 23 años, yo estaba de residente en la emergencia de hombres, un domingo, y la historia, fíjense la historia, qué interesante, la historia del joven era que iba en la camioneta, y en eso la camioneta pasó por un bache o algo y dio como un brinco, el paciente a partir del brinco empezó a sentir dolor abdominal y llegó con un dolor increíble a la emergencia. Vine yo, lo examiné y todo, y pues, después pasó mi R3, o sea, ¿qué tenés aquí? Entonces le presenté el caso, mira, ya le hiciste una glucómetro. No, ahorita se lo hago, y cuando vi tenía high, o sea, tenía más de 600 de glucosa, y, o sea, así se presentó, esa era la historia, ¿no? Que le dolía el estómago porque dio un brinco a la camioneta. Entonces tengan siempre en cuenta esta situación cuando tengan abdomen agudo en un paciente. Y se los comento pues porque me recordó este dato de la apendicectomía que tuvo a los 9 años. Ahora, que haya tenido diabetes desde entonces, si pasara todo ese tiempo y hasta 3 años antes, cuando tenía 32, le diagnosticaran la diabetes, eso sí, de plano, esa apendicectomía no era por diabetes, de plano que no. Doctora Sofía, usted estaba levantando la mano. Sí, doctor, solo que hoy cabal, justo yo estoy en shock y cabal llegó una paciente con cetoacidosis diabética y tenía cabal dolor abdominal. Entonces estábamos discutiendo que tal vez podría ser por un hilio paralítico secundario a trastornos electrolíticos, pero no sé si va relacionado a esto. Mire, para serle franco, no se conoce bien la causa del dolor abdominal agudo en pacientes con cetoacidosis diabética, pero lo que se considera es que tiene que ver más con la acidosis. Claro que puede tener hipopotasemia porque ha estado vomitando mucho y todo, y eso darle un hilio paralítico, pero realmente sería una complicación, digamos, muy rara para lo agudo que evoluciona un paciente con cetoacidosis. Generalmente es por la acidosis metabólica que irrita el peritoneo de estos pacientes. ¿Qué edad tenía su paciente, doctora? 18 años. Sí, puede ser muy jovencita. Entonces, de plano sí era por la misma acidosis que le dolía su abdomen. Y hay que tener cuidado porque en una de esas el cirujano la mira y dice, ¿sabes qué? Sí la voy a operar, ¿no? Y ustedes no quieren que la operen, ¿no? Pero ahí sí la va a querer operar. Ok, ahí estamos. Doctora Aguirre, esta pregunta sí es para usted. Fíjese, usted nos comenta aquí en los antecedentes que este paciente tiene, dice, ingiere bebidas alcohólicas casi todos los días. Casi todos los fines de semana, desde hace 3 años. ¿Sí? Empezó con la diabetes y empezó a descuidarse más porque empezó a tomar licor cuando le dijeron que era diabético, y saber qué le pasa al pobre, a estar deprimido también, que es una situación importante en pacientes con diabetes. Las situaciones emocionales les pueden afectar muchísimo su control. Entonces aquí, otro dato importante, empezó a beber licor justo después de que le dijeron que era diabético. Y fuma en promedio 10 cigarrillos diarios. ¿Usted se recuerda del índice tabáquico, doctora? ¿Cómo se calcula el índice tabáquico de un paciente? No, doctora, en este momento no. Bueno, se los pregunto porque la próxima semana, mejor dicho, vamos a platicar sobre el tema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y el factor principal para que esa situación se presente es precisamente el índice tabáquico, o sea, el tabaquismo crónico. Los pacientes que fuman más y que fuman durante más tiempo tienen más riesgo de tener POC, es lo que vamos a platicar. Pero la relación básicamente, aunque hay calculadoras ahí en internet y todo, donde ustedes pueden meter ahí los datos para que les calcule el índice tabáquico, aquí lo que se hace es estimar, de acuerdo al consumo diario de cigarrillos, hacer como una estimación de la cantidad de paquetes por año que los pacientes consumen, y de acuerdo a esta cantidad sale un número. Si el número es menor de 10, pues el riesgo para EPOC es prácticamente 0. Si es de 10 a 20 es moderado, si es de 21 a 40 es muy alto o intenso, y cuando es de más de 41 es muy alto. O sea, el riesgo de que el paciente tenga EPOC como resultado de su problema de tabaquismo crónico. Entonces, este paciente tiene un consumo diario de 10 cigarrillos que está fumando pues hace un buen tiempo. Esto equivale a fumarse una cajetilla cada 2 días.
echen número de la cantidad de cajetillas por año que el paciente está consumiendo, y además del gasto que eso implica, porque los cigarros no se los regalan, pues nadie regala un cigarro. Esto también tiene un costo importante y obviamente le está afectando a su salud. Bueno, sigamos, doctora Aguirre. Cabal, doctor, aquí estaba viendo el índice tabáquico, dice cigarros por día multiplicado por los años fumados dividido en 20, da igual al número que usted dice según el riesgo. A ver, si este muchacho se fuma 10 cigarrillos al día, ¿verdad? Por los 3 años fumados me da 20 dividido entre 20, es 1.5. El riesgo me sale como nulo, pero si realmente es los años que tiene de estar fumando, ¿ah? O sea, empezó a fumar también hace 3 años. Sí, según la historia, empieza a beber y a fumar hace 3 años. Concuerda con el diagnóstico de su enfermedad, y cada vez más adelante en el listado de problemas está la depresión que él tiene. Correcto. Bueno, sigamos, doctora, gracias. Muchas gracias. Según el examen físico, está pesando 45 kilogramos con una talla de 1.6 metros, un IMC de 17.4, está demasiado bajo. Su PA estaba en brazo derecho 92.61, brazo izquierdo 88.57, temperatura axilar 36.5, con una frecuencia cardíaca de 110, pulsos de 100, frecuencia respiratoria de 26 y saturación de 91%. A su inspección general, ¿verdad? Tiene, y llama mucho esto la atención, piel seca, pálida, ceniza, cabello delgado opaco, un llenado capilar de más de 3 segundos, lo que solo esto nos indica una gran deshidratación. En cabeza, pues normocéfalo, ojos, pupilas isocóricas, fotorreactivas, oídos, audición conservada, pabellones auriculares conservados, bueno, y una oclusión de cerumen. En nariz, permítame, tabique nasal central, narinas permeables, boca nuevamente aquí, mucosa seca, agrietada, palidez, sequedad mucosa, aliento a acetonas, garganta, mucosa seca, palidez, orofaringes y lesiones visibles. ¿Qué más aquí? En tórax, expandible, simétrico, adecuada ampliación, pulmones con leve dificultad para la entrada de aire bivasal, corazón rítmico, taquicárdico, sincrónico, con pulso periférico y sin ruidos patológicos. Abdomen, ruidos peristálgicos disminuyen en intensidad y frecuencia y refiere dolor a la palpación en epigastrio, sin visceromegalias, pero con náusea y vómito. Neurológico, estuporoso, no consciente, orientado ni en tiempo ni espacio en persona y con un Glasgow de 10. Solo mire aquí, lo de náusea y vómito no va aquí en examen físico, ¿no? O sea, eso va en otra sección. Y el dolor que refiere a nivel del epigastrio seguramente tiene que ver con la acidosis metabólica. Esencialmente es un paciente en malas condiciones generales, mal estado nutricional, tiene 17.4 de índice de masa corporal y además con cierta tendencia a hipotensión, está taquicárdico, está deshidratado. O sea, es un paciente pobre. O sea, la verdad es que sí lo tiene que ver salud mental, porque está seguramente deprimidísimo y eso lo está llevando a tener conductas altamente autodestructivas. O sea, por un lado, asumiendo que el paciente se pone su insulina, pero yo diría que en todo caso, si los médicos, los colegas, consideraron que tenía diabetes tipo 1, le debieron haber dejado un esquema con una insulina basal y una insulina prandial, pero él, hasta estoy queriendo pensar que de forma intencional o no se pone la insulina o se pone menos para estar mal, o sea, para que Dios ya se lo lleve más rápido, no sé. O sea, el paciente pobre está muy mal desde el punto de vista emocional también, no solo físico, sino emocional. Y grita aquí que tiene cetosis, sobre todo con el aliento cetósico y todo, y ahí está el listado de problemas. Adelante, doctora. Sí, entonces en efecto con el listado de problemas tenemos número 1 su cetoacidosis diabética, número 2 pues su diabetes mellitus, la 3 su estado nutricional, 4 depresión y 5 su alcoholismo, 6 su tabaquismo. Ok, bueno, esta pregunta también es para usted, doctora Aguirre. Como su profesor, el doctor Moreira, le está diciendo que no cree que tenga diabetes tipo 1, ¿usted qué prueba diagnóstica le solicitaría a ese paciente ahorita en este momento para decir, no, mire doctor, sí está positiva esta prueba, o no, fíjese que no, tiene razón, está negativa? ¿Qué prueba es la que define
o confirma, mejor dicho, que la diabetes del paciente tiene un contexto de diabetes tipo 1. ¿Será su hemoglobina glucosilada? No, la hemoglobina glucosilada sirve para dos cosas. Una, para diagnosticar diabetes mellitus, pero no el tipo de diabetes mellitus, sino solo que tiene diabetes mellitus si está de 6.5 para arriba. Ese es un criterio de diagnóstico de diabetes mellitus. No dice qué tipo de diabetes tiene. Y sirve también para monitoreo del tratamiento, para saber si estamos bien o no bien controlados. Eso con algunas, digamos, algunas consideraciones adicionales, porque tampoco es que la hemoglobina glucosilada sea la prueba perfecta para saber si un paciente está bien controlado crónicamente o no. Hay otras medidas que tal vez en algún momento comentemos. De hecho, cuando hablemos de diabetes se las voy a decir, que uno puede tomar para saber si realmente el paciente está bien controlado o no. Ahora, esa no es la respuesta. ¿Qué es lo que define diabetes mellitus tipo 1, doctor Aguirre? O alguien del auditorio, alguien que quiera participar, cualquiera. Le voy a ayudar, fíjate, la voy llevando hasta la respuesta. La doctora Aguirre, póngame atención. Bueno, ahí está. ¿Quién habló? ¿Quién quiere hablar? No veo ahí. ¿Alguien levantó la mano? Creo que sí o creo que no. Vamos a ver acá. Yo. ¿Quién levantó la mano? ¿Doctora Tello o no? Sí. A ver, contesten. En la diabetes tipo 1 no es cuando el páncreas no produce insulina. Sí, efectivamente, el páncreas deja de producir insulina, pero ¿por qué deja de producir insulina? Ya va llegando ahí. ¿Qué tipo de enfermedad es la diabetes tipo 1? Es autoinmune. Exacto, es una enfermedad autoinmune. En las enfermedades autoinmunes, ¿qué es lo que pasa? Tendríamos que medirle sus interleucinas, factores de necrosis. Destruye las células beta del páncreas. Ajá, ¿y por eso no produce? ¿Qué es lo que destruye esas células beta? ¿Cómo se llaman esas sustancias que destruyen las células beta? Anticuerpos. Exacto. En las enfermedades autoinmunes, la causa de la inflamación, dentro de otro montón de situaciones que se alteran, es la presencia de anticuerpos. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene diabetes tipo 1, uno sabe que la causa es autoinmune o inmunológica, y la presencia de esos anticuerpos es la que va a determinar no solo que el paciente se vuelva diabético, sino que también me puede ayudar a definir o a confirmar la sospecha clínica. En el Hospital Roosevelt, hace como unos 12 años, fue el primer lugar en Guatemala donde se empezaron a medir los anticuerpos que hay que medir para confirmar que el paciente tenga diabetes mellitus tipo 1. ¿Cuáles son esos anticuerpos que se miden en el Hospital Roosevelt y que después empezaron a medir ya en otros laboratorios en el país? Hay una antiinsulina y un antiislotes. Bueno, hay otro. Miren, pues, el más sensible y específico es el anti-GAD65, o sea, el anticuerpo dirigido contra la descarboxilasa del ácido glutámico número 65, que es una sustancia muy específica de las células beta del páncreas. Entonces, más del 90% de los pacientes con diabetes tipo 1, sobre todo si es en el primer año de evolución, van a estar positivos para esos anticuerpos. También puede haber positividad o elevación de anticuerpos anti-islote, esos más o menos están positivos en el 60% de los casos, y también puede haber elevación de los anticuerpos anti-insulina. Sin embargo, esos anticuerpos no solo son menos frecuentes, más o menos como el 30-40% tienen positividad en pacientes con diabetes tipo 1, sino que además en pacientes que ya están recibiendo tratamiento con insulina, tienden a elevar sus niveles. O sea, no es la mejor prueba para confirmar que el paciente tenga diabetes tipo 1. Pero en el Hospital Roosevelt, ustedes le van y le presentan este caso, este paciente, a la doctora que está cubriendo ahorita la unidad de endocrinología, que es la doctora Sánchez, y ella les va a autorizar, o al residente que esté en endocrino, miren, queremos hacerle sus anticuerpos a este paciente. ¿Qué anticuerpos? Anti-GAD65 y anti-islote, que son los dos que corren ahí en el laboratorio de inmunología del Roosevelt. Se los firman, ustedes le sacan la muestra, se la llevan a la licenciada Egli Álvarez, ahí al laboratorio de inmunología de reumatología del Roosevelt, y más o menos
creo que en una semana, o sea, pueden hacerlo más rápido, pero tienden a juntar pruebas, digamos, para hacer de una vez correr varias al mismo tiempo. Entonces, lo más en una semana ya está el resultado y ustedes pueden de esa forma confirmar si tiene o no tiene diabetes tipo 1 su paciente. Ahora, a este paciente yo sí le solicitaría la prueba de anticuerpos, porque al final nos va a servir para decirle, mire, no tiene diabetes tipo 1, o sea, usted no tiene este tipo de problema, aunque necesite insulina como tratamiento de base. La indicación de que este paciente use insulina ahorita no depende de que si tiene o no diabetes tipo 1, sino de que está muy mal, o sea, está muy descontrolado, cursando con una complicación aguda, que es la cetoacidosis, está muy mal nutrido. O sea, sus condiciones no permiten utilizar ninguna otra terapéutica, pero muy probablemente cuando ese paciente, ojalá algún día mejore y se estabilice bien, ya uno podría empezar a considerar irlo traslapando a otros tratamientos. Perfecto, doctora Aguirre. Mire, este paciente está como para que usted le eche ciencia ahí y le aborde todos los problemas que tiene, porque no solo es la cetoacidosis, sino es la diabetes, la depresión, el alcoholismo, todo, que al final todo está relacionado. Continuemos, doctora Aguirre. Cabal, gracias, doctor. Bueno, según el análisis, ¿verdad? Se le hizo como tiene que ser un EKG, salió normal. Su radiografía de tórax también fue normal. En su hemograma tiene sus leucocitos en 32.000 y a expensas del 77% de neutrófilos. Lo demás pues fue normal. En su química sanguínea sí tiene una glucosa de 580, un de 42, creatinina de 1.41, sus hepáticos fueron normales, potasio de 4.7, sodio de 138, un lactato de 6.3. Pruebas de coagulaciones normales y en su gasometría su pH es de 6.26. La presión de CO2 es 10, de oxígeno 152 y de bicarbonato 1.8. Con una saturación de oxígeno de 94.2, un anion gap de 12. Se le hizo una tira de orina, tiene 3 cruces de orina, 4 de acetona y una osmolaridad plasmática de 308.22. Entonces, según el diagnóstico que más probable, creo que no hay duda, es la cetoacidosis hiperglucémica, supuestamente por su antecedente de diabetes mellitus 1 no controlada y sus antecedentes de comportamiento de alcoholismo, es su náusea, vómito, epigastralgia, todo indica, y su estado de conciencia estuporoso, taquicardia, hipotensión, dificultad respiratoria y su tira de orina, ¿verdad? También me llamaba la atención y más adelante en la presentación está una tabla con los indicadores, ¿verdad? Y la clasificación de cetoacidosis. Los parámetros, por ejemplo, más básicos que debemos usar es el pH, su bicarbonato, el anion gap, su estado de conciencia, sí creo que esos, ¿verdad? Y sus electrolitos, ¿verdad? Su sodio y su potasio. ¿Qué más? Bueno, y se le pidieron más exámenes. Siguiente, por favor. Aquí, mire, pues, ya dijimos que, bueno, esa es mi humilde opinión, ¿verdad? O sea, no es que yo lo que diga es ley tampoco, pero mi humilde opinión es que ese paciente no tiene diabetes tipo 1. Y también quiero dejar muy claro que la cetoacidosis diabética no es exclusiva de diabetes tipo 1. O sea, uno piensa en esa complicación pues porque los pacientes que tienen diabetes tipo 1 no producen insulina, como dijo la doctora Sofía hace un rato, ¿verdad? Y la doctora Tello, porque pues, se destruyen sus células beta y dejan de producir insulina. Y si les falta insulina van a hacer cetoacidosis, eso es definitivo. Pero los pacientes con diabetes tipo 2, como son muchísimos más pacientes, o sea, es mucho más abundante esa condición, resulta que la mayor parte de los pacientes con cetoacidosis que van a ver en el transcurso de su vida son pacientes con diabetes tipo 2. Yo sé que uno aprende un esquema mental cuando estudia en los libros, pues, pero la gran mayoría de pacientes con cetoacidosis que ustedes van a ver en el futuro, independientemente de lo que hagan, son pacientes con diabetes tipo 2. Los pacientes con diabetes tipo 1 que debutan con cetoacidosis son los únicos que los pediatras ven
pero después, digamos, el niño y los papás sobre todo, se meten tanto, se involucran tanto en el manejo de la glucosa que es muy raro que vuelvan a tener cetoacidosis en su vida. Incluso las pueden contar y recordar cada episodio individualmente. Pero los pacientes con diabetes tipo 2 que tienen alguna situación adicional, por ejemplo, que tienen pancreatitis, que tienen un cuadro séptico, que tienen una neumonía, o si el paciente que presentó la doctora que te iba hace un rato también fuera diabético, ese paciente pudiera tener más riesgo de desarrollar diabetes complicada, o sea, una cetoacidosis diabética también como parte de su presentación clínica. Entonces, no es exclusivo de diabetes tipo 1. Y aquí lo que menciona la doctora al final es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente yo debo de evaluar cuál fue la causa de esa cetoacidosis. Es que no se puso la insulina, se la está poniendo mal, tiene una infección, tiene un infarto, tiene una neumonía, tiene una embolia pulmonar, estuvo consumiendo drogas, o sea, todo eso tengo que evaluarlo para definir qué fue el factor que lo llevó a tener cetoacidosis. Sigamos, doctora Aguirre Ampi. Propuesta de manejo, adelante. Sí, gracias, doctor. Pues yo creo que una combinación de muchas cosas en este paciente. Bueno, entiendo la primera causa puede ser dejar su medicamento o no estarlo usando de la manera correcta. La segunda sería una infección, ¿verdad? Incluso infarto agudo de miocardio, cirugías, traumas pueden ser todas causas de cetoacidosis, pero en este particular paciente creo que es una combinación de un maltrato de su parte muy, muy pesado. Bueno, en cuanto a la propuesta de manejo, la actividad sería reposo absoluto, dieta ahorita nada, hasta vía oral, hasta que se le resuelva, se logre estabilizar, ¿verdad? Y básicamente su tratamiento es fluidoterapia, ¿verdad? En síntesis, hidratación con solución salina al 0.9%, a razón de 1000 a 1500 cc intravenosa en la primera hora. Puede haber una segunda si no se ha logrado estabilizar. Y ahí estamos tratando de reponer el déficit de agua con esa deshidratación que tiene. De ahí sería, junto con eso puede ir su insulina, que puede ser a 0.1 unidades por kilogramo por hora, ¿verdad? Y con su potasio también. Ahora, ese potasio, ahí le quería preguntar, doctor, porque sé que en algunos casos puede estar contraindicado. Mire, por lo general no está contraindicado. Lo que pasa es que uno debe esperar el momento idóneo para iniciar la reposición de potasio. La escuela es diferente en cada lugar que, digamos, se dedica al tratamiento de estas situaciones. Algunos esperan que el paciente tenga micción, o sea que aunque pues todavía no esté al 100%, pues que empiece a orinar y entonces ya le empiezan a reponer potasio. Otros inician desde el principio, sobre todo dependiendo de cómo estén los parámetros de función renal inicial. Si tiene una falla renal ya establecida, digamos con 2.5 de creatinina, tal vez sí sea prudente esperar a que el paciente empiece a orinar cuando usted lo está rehidratando para reponerle potasio. Este paciente llegó con una falla renal, digamos, de leve a moderada, tenía 1.40 y algo de creatinina, si no mal recuerdo. Entonces, pues ya uno debería ser cauteloso en la reposición, pero si el paciente está orinando, si tiene micción, entonces usted puede empezar la reposición desde el principio. Algunos otros también esperan a que la cetoacidosis empiece a mejorar, o sea, no que se haya normalizado el pH del paciente, sino que empiece a mejorar. Otro dato importante con este paciente es que llegó una acidosis grave, tenía 6.9 de pH. Entonces eso puede afectar incluso sus respuestas enzimáticas intracelulares y todo, y algunos pueden estar, digamos, tentados a administrar el bicarbonato, pues por la severidad de la baja del pH, la severidad de la acidosis. Sin embargo, en el contexto de cetoacidosis diabética no está indicado usar bicarbonato a menos que el paciente tenga alguna otra alteración, supongamos falla del estado de conciencia, está en estado de coma o está muy hipotenso. Entonces en esos casos de repente uno sí se anima a ponerle bicarbonato como parte del tratamiento para resolver un poquito más rápido la acidosis. Pero también estos pacientes, y sobre todo en niños, si uno les pone bicarbonato puede tener acidosis paradójica a nivel intracerebral, tener edema cerebral y otras complicaciones que uno no quiere tener.
Entonces, con estos pacientes la base es hidratación, administración de insulina y de potasio también. O sea, hay que ponerle potasio aquí. En cuanto a la hidratación, también me llamó la atención lo que usted propuso acá. Porque aunque sí es cierto pues que uno debe empezar con salino, uno puede empezar también con solución Hartmann para reponer la volemia. Y luego continuar con Hartmann. Aquí, después de un par de litros de salino, uno debe hacer cambio a solución al punto 45, o sea, al medio normal, o a solución Hartmann. Pues no puede uno seguir todo el tiempo con salino normal, porque si no empieza a tener hipercloremia y también puede tener casos de acidosis hiperclorémica por sobreadministración de solución salina normal. Hay que tener cuidado con eso. Y de hecho he visto varios pacientes en el hospital que me consultaban porque ya no estoy ahí, pero me consultaban: mire, usted, es que no resuelve la acidosis metabólica. Y cuando íbamos a ver, todavía ya habían pasado 3 días y tenía un salino normal ahí colgando para reponerle la volemia. Entonces, mire, cambie el salino. Con la dextrosa, sí es cierto que uno puede administrar dextrosa, pero tiene que haber el paciente bajado su nivel de glucosa sérica a menos de 250 para empezar la infusión, no de inicio. O sea, si el paciente sigue con más de 250, más de 300, solo el salino al medio normal o Hartmann, hasta que baje más el nivel de glucosa sérica. Y el objetivo es pues mantener al paciente con la infusión, porque al final la causa, el origen de esa cetoacidosis es precisamente la ausencia de insulina. O sea, yo le tengo que dar insulina. Es importante normalizar la glucosa, pero no es lo más importante. Lo más importante es rehidratarlo, ponerle insulina al paciente y reponer potasio. Algunas veces hay que reponer fósforo, o sea, fosfato sódico, pero ese fósforo es más importante en pacientes malnutridos. A ese paciente sí hay que ponerle, o sea, hay que ponerle fósforo también como parte de la reposición. Pacientes embarazadas o pacientes que tengan alguna otra condición que pueda complicar el manejo de los músculos respiratorios y hacerlos entrar en falla respiratoria. Continúe, doctora, por favor. Y muchas gracias, doctor. De hecho, hasta el día de ayer este paciente tenía 3 infusiones de Hartmann y se le administró bicarbonato. Tengo entendido que se debe administrar bicarbonato hasta que el pH arterial sea mayor de 6.9 y una vez corregida la deshidratación. Creo que si es así, Pues, a infusión de 1 o 2 miliequivalentes. Se puede poner, pero es controversial. La verdad es que es controversial. Si el pH no sube de 6.9 y el paciente sigue inestable, sobre todo la palabra inestable es importante. ¿A qué me refiero con inestabilidad? Alteración de la conciencia, alteración del estado hemodinámico, o sea, hipotensión, taquicardia severa, mala oxigenación, mala perfusión tisular. Esos pacientes sí deberían recibir bicarbonato. Pero si el paciente está consciente, tiene presión arterial normal, está perfundiendo bien, usted podría aguantarse con el bicarbonato. O sea, uno sí está tentado a ponerse, pues no le voy a decir que no. Y generalmente los intensivistas, los colegas intensivistas, intensivólogos, sí les ponen bicarbonato, pero después empiezan a tener mucho problema con el manejo de los mismos líquidos, empiezan a hacer hipernatremia a los pacientes, no resuelven de todo la acidosis, les cuesta más sacarlos de la acidosis, o sea, tienen otras complicaciones. Pero si el paciente, supongamos, el paciente ya está bien hidratado, está orinando y todo, y sigue con pH bajo, pues ahí sí no hay para dónde, hay que ponerle bicarbonato, porque probablemente tenga una causa distinta de acidosis metabólica, que puede ser sepsis, puede ser cualquier otra situación que induzca acidosis, y habría que buscar esa otra causa. Continúe, doctora Aguirre. Gracias, doctor. Entonces, pues al final en su control hay que hacerle control de glucosa cada hora hasta que reduzca menos de 200 miligramos por decilitro, monitoreo continuo de sus signos vitales, su química, ¿verdad?, sanguínea y sus electrolitos cada 2 horas. Siguiente, por favor. Entonces, en las conclusiones, pues la cetoacidosis diabética representa una de las complicaciones metabólicas agudas más serias que puede presentarse en pacientes diabéticos, siendo causa de alta morbilidad y mortalidad. Esta situación clínica causada por un déficit absoluto o relativo, como hemos hablado, de insulina,
y un incremento concomitante de hormonas contrarreguladoras, produciendo la triada hiperglucemia, hipercetonemia y acidosis metabólica como número 1. Como número 2, 3 factores más comunes que desencadenan esta cetoacidosis diabética son infecciones. Las más frecuentes son neumonías y las infecciones urinarias, hasta incluso un 50% de los casos. Terapia insuficiente o falta de terapia de diabetes o debut de paciente diabético. Otras causas menos frecuentes son la pancreatitis, infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular, abuso de sustancias, drogas, alcohol, esteroides, tiazidas, simpático miméticos, beta bloqueadores, trauma, cirugía, embarazo. Bueno. Y en número 3 quise poner para recordar los criterios diagnósticos de la glucosa, el pH, el bicarbonato y las cetonas en sangre o en orina. Siguiente, por favor. Bueno, aquí solo un comentario final aprovechando que puso esto. Esos son los criterios diagnósticos, pero también son los criterios para considerar que un paciente ha resuelto la cetoacidosis. Entonces, cuando a ustedes les pregunten, mira, ya rompió la acidosis o ya resolvió la cetoacidosis, ustedes tienen que recordar estos criterios. Primero, debe haber ausencia de cetonemia o cetonuria. Nosotros no hemos podido contar ahí en el hospital con cetonómetros, que de hecho sería una mejor manera, incluso mejor que la glucometría, de darle seguimiento a un paciente que está mejorando o no de la cetoacidosis diabética. O sea, tendríamos que tener un cetonómetro, que es igual que el glucómetro, solo que mide cetonas. Entonces, la ausencia de cetonas en sangre o en orina es uno de los criterios de resolución de la acidosis. La normalización del anion gap, que es la brecha aniónica. Las invito a que busquen cuál es la fórmula. Es una fórmula muy sencilla, pero lo que hace es ver la diferencia entre aniones y cationes, y si la diferencia ya está, digamos, normal, si no está amplia, más de 12, si no ya se normalizó, ese es otro criterio para decir que ya rompió la cetoacidosis diabética. La otra es que el bicarbonato esté arriba de 15, no arriba de 18, que sería normal, sino arriba de 15. Y la otra es que el pH sérico del paciente, el pH arterial, no el venoso, sino el arterial, esté arriba de 7.25, 7.3. Entonces, si cumple con todos esos criterios, ustedes ya pueden decirle a su residente, mire, ya rompió la cetoacidosis, ya resolvió la cetoacidosis este paciente, y ahora es momento de hacer un traslape de la insulina hasta el esquema que van a dejarle para que siga su tratamiento ya ambulatorio el paciente. Siga, doctora Aguirre, por favor. Ok, gracias, doctora. Ahí está la bibliografía y me va a hacer mucho en un manual que tiene links. Y en la última diapositiva, pues puse un par de imágenes como de recordatorio. Están los grados de severidad de la cetoacidosis diabética, de leve, moderada y severa. Nuestro paciente pues está en severo. También quise recordar los estados de la deshidratación, ¿verdad? Según nuestro paciente, él estaba en una hipovolemia severa, con mucosas secas, letárgico, ¿verdad? Llenado capilar mayor a 3 segundos, y los criterios de la cetoacidosis diabética, nuevamente, con sus signos y síntomas. Y eso es todo. Excelente, doctora. Me parece muy bien esta brevísima revisión, que es justo la última diapositiva que les pedí que coloquen en sus presentaciones. Doctora Aguirre, habiendo presentado todo esto y discutido todo lo que discutimos, porque ya vieron que con 2 casitos ya nos fuimos casi a hora y media de discusión, ¿tiene usted algún comentario final o alguna pregunta que quisiera hacer, doctora? Pues como comentario final, me termino de convencer que lo primero es la clínica del paciente, ¿verdad? La historia de su enfermedad. No podemos solo como saltar a conclusiones y solo porque llegó y dijo tiene diabetes mellitus 1, pues así es. Como dice usted, hay que hacerle más análisis y exámenes al paciente más profundos. Y no solo quedarse con los números de un laboratorio o algo así, porque, por ejemplo, para mí que este paciente es una depresión profunda que va mucho más allá, ¿verdad? De algo solo de hacerle exámenes de laboratorio. Entonces sí hay que hacer un gran estudio para realmente dar con la raíz del problema. De acuerdo, doctora. Entonces,
parafraseando también lo que usted dice, 2 mensajes importantes para todos. 1, la clínica es importante para el diagnóstico, pero también tenemos que evaluar cuál es la posible causa, el posible origen de la complicación que estamos viendo. Entonces es algo parecido, obviamente extrapolándolo de forma exagerada, pero es algo parecido a que si alguien nos consulta por fiebre, o sea, si alguien llega, mira, es que doctor, tengo fiebre. Sí, pero ¿qué más tiene? O sea, tiene tos, tiene diarrea, tiene dolor abdominal, o sea, tiene que ir investigando cuál es la causa, el origen de esa fiebre. Porque si ustedes solo, bueno, como tiene fiebre, tome acetaminofén y ahí me cuenta qué le pasa, regrese la otra semana. No. Ustedes tienen que encontrar la causa de la fiebre. O sea, la fiebre es solo una manifestación. La cetoacidosis diabética, con todo lo complicado que es y todo lo que implica en tratamiento, también puede ser eso, puede ser una manifestación de otras cosas. Fíjense, este paciente pues es joven, pues no es un ancianito, tiene 35 años, empezó a fumar y a beber de forma más exhaustiva después de que le dieron el diagnóstico de diabetes, muy probablemente se deprimió. Es también altamente probable que no le hayan prestado la atención debida a esa depresión que el paciente está teniendo y que se está manifestando como una actitud francamente autodestructiva desde hace 3 años para acá, con un aumento importante del nivel no solo de descompensación, sino también una afección importante de su estado nutricional y estado general, pues que lo está matando poco a poco. Entonces tenemos que ir más allá. Ese sería el segundo mensaje que la doctora nos ha compartido. Hay que, aparte de buscar el origen, hay que ir más allá y de encontrar esos otros problemas que pudieran afectar al paciente para atenderlos de manera adecuada y correcta y de esa forma mejorar la calidad de vida del paciente. Doctora Aguirre Rampiel, le agradezco por la presentación, estuvo bastante bien, muy completa, y viendo que no hay más comentarios, porque no veo ningún comentario aquí en el chat. Sí se apuntaron todas, ¿verdad? Entonces, viendo que no hay comentarios, doctora Aguirre, coméntenos, ¿qué pasa? Le voy a caer mal, doctor, pero no es de las exposiciones mi pregunta, sino que es con respecto al examen del viernes. Espérenme, voy a parar la grabación ahorita y ahorita platicamos todo lo que quiera. Déjenme aquí.